lo suficientemente pequeñas, y hasta ahí vamos a hacer análisis nosotros, serían los protones y los neutrones, ¿va? A esas es que se les llaman nucleones. Entonces, la masa de un protón y de un neutrón casi es igual, ¿verdad? En algunos ejercicios las vamos a considerar igual, en otros las vamos a considerar diferentes. De todos modos, yo les voy a decir cuándo. La masa de los nucleones anda alrededor de 1.6 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y los protones, pues tienen una carga exactamente igual a la de los electrones, solo que positiva. Y el neutrón que no tiene carga. Ay, ¿qué pasó aquí? Ok. ¿Pasó la diapositiva? Sí. Sí, va. Ok, en el núcleo vamos a identificar 3 números. Siempre que estemos hablando de un elemento de la tabla periódica, vamos a identificarlo por 3 números. Y si ustedes han escuchado hablar de los isótopos, aquí vamos a hablar mucho de los isótopos. Y una forma de representar los isótopos es a partir de su número de masa, de su número atómico y el número de neutrones. Entonces vamos a representar al número de masa A, que es lo que se le llama masa atómica, no el peso atómico, sino que la masa atómica. Si ustedes se acuerdan, la masa atómica es básicamente la cantidad de nucleones en el núcleo, ¿verdad? O sea, el número de protones más el número de neutrones. Esa es la ecuacióncita que aparece aquí abajo. Bueno, el número atómico me está indicando el número de protones. Y el número de protones o el número de electrones en un átomo, siempre y cuando ese átomo no esté ionizado. Si el átomo está ionizado, ya no me está dando el número atómico. Entonces, como la ionización es muy fácil que se dé en la naturaleza, porque los electrones de valencia son los menos agarrados al núcleo, entonces podríamos tener carga liberada con solo frotar algunos materiales, ¿verdad? Eso creo que se los explicaron en física 3, ¿verdad? Que con solo frotar pues podríamos generar carga, ¿verdad? Lo que se estaba haciendo ahí es una ionización por fricción. Entonces eso es posible porque esos núcleos o esos átomos que se estaban frotando, ¿verdad? Los electrones de valencia estaban muy poco agarrados al núcleo y entonces con muy poca energía podían ser liberados. Pero hay átomos, ¿verdad? Que los electrones los tienen bien agarraditos, no los sueltan tan fácilmente, ¿verdad? Entonces, eso sí, ya necesitan un poquito de más energía para poder ionizarse. Pero para no confundirse, el número atómico va a representar el número de protones. Y el otro número importante es el n, que es el número de neutrones, que en algunos átomos es exactamente igual al número atómico, pero en otros va a cambiar, principalmente en los números atómicos altos. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Pero esta nomenclatura nos va a ayudar a identificar los isótopos. Ya les voy a definir más adelante qué es un isótopo. Bueno, cambié de diapositiva. Si no se ve la nueva, me dicen, oye. Sí se ve. Ok, va, perfecto. Unidad de masa. Para en el caso de los nucleones se utiliza varias formas de representar la masa en el núcleo. Una de ellas es usando la unidad de medida UMA. ¿Ya? El UMA ahora se le ha llamado Dalton. No sé si ustedes saben eso o si alguna vez se los explicaron en alguna materia. El No, UMA no. ahora se llama Dalton. En inglés es de otra manera, ¿va? ¿No? Pero básicamente son las mismas, porque como en inglés se traduce de manera distinta, ¿va? Pero básicamente son las mismas letras. Entonces, para no tener ese problema, le pusieron Dalton, ¿verdad? Y Dalton, pues, es lo mismo para español, inglés, ¿verdad? Y cualquier otro idioma. Ok. La unidad de medida UMA está definida para los
para el núcleo de carbono. El núcleo de carbono tiene 6 protones, 6 neutrones. Es importante que para esta parte de la unidad y para la siguiente, si no me equivoco, utilicemos tabla periódica hoy, porque vamos a estar utilizando mucho la tabla periódica. Así que, si no tienen, búsquenla ahí en internet y tengan la lista porque de repente la vamos a necesitar. Entonces, en el caso del carbón, voy a tener 6 protones, 6 neutrones. Y entonces, si yo, a partir de eso, ¿verdad? Yo defino la unidad de medida UMA como igual a 1.6, perdón, a 1.6605 por 10 a la menos 24, ¿verdad? Kilogramos. En algunas referencias ustedes van a encontrar que está definido para el átomo de carbono y para otros casos el núcleo de carbono. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo? ¿Cuál sería la diferencia si yo considero al UMA a partir del átomo de carbono y no a partir del núcleo de carbono? Contaría el peso de los electrones, exactamente. No estaría tomando en cuenta, o estaría tomando en cuenta el peso de los electrones. Solo que el peso de los electrones, en comparación al peso de los protones y de los neutrones, es 2000 veces más pequeño, ¿no? O dicho de otra manera, ¿va? El peso del protón es 2000 veces más grande que el del electrón. Entonces 6 electrones más que pueden provocar, ¿va? Pero igual, ¿verdad? Hay una diferencia ahí, y como los físicos somos bien meticulosos con respecto a eso, nos molestaría mucho que el UMA estuviera siendo considerado con electrones o que no estuviera siendo considerado con electrones. ¿Ya? Pero experimentalmente, ¿cuál creen que es la mejor forma de definirlo? Experimentalmente hablando. de todo el átomo. ¿Perdón? De todo el átomo. De todo el átomo, exacto. Porque estarle quitando a todos los átomos de carbono los electrones es un lío, ¿va? Entonces mejor me lo dejo con los electrones ahí. Tomo, no, ni pesan, ¿va? Ok, eso hace, ¿verdad?, que tengamos esa relación de masas. Fíjense bien, ahí tengo que la masa de un electrón comparada con la masa de un protón es, un neutrón es sumamente pequeña, ¿va? Casi cero. ¿Ya? En cambio, en el caso del protón y del neutrón, casi son iguales, pero no son iguales, ¿verdad? Pesa más el neutrón. El neutrón es más pesado, es un poquito más pesado en términos de UMA, ¿verdad? Esperen, me voy a quitar, no, pero si quito esto, que dejé esto abierto. Entonces, sigamos entonces. Siguiente diapositiva, ¿verdad? Modelos de estructuras nucleares. Tenemos en la naturaleza o en la parte teórica de este tema dos modelos. El modelo de la gota líquida, planteada por Bohr, y el modelo de capas, que fue inicialmente planteado por Meitner, pero a ella la ignoraron completamente, ¿verdad? Por la historia que les hablé ayer. Y entonces se lo dieron el premio Nobel se lo dieron a 3 físicos, incluyendo una mujer. Iba una mujer incluida en esos 3 físicos que se les dieron. Ellos plantearon el modelo de capas, ¿ya? Y el modelo de capas los indica que hay niveles de energía discretos, así como en el caso de los electrones que están ocupando energías discretas, ¿verdad? Y entonces hace que, así como hay átomos inertes,
donde yo tengo electrones que completan todos los niveles de energía, ¿ya? Así van a haber núcleos estables, en donde los nucleones ocupan estados de energía que provocan que el núcleo sea estable. Y entonces, la estabilidad del núcleo sugiere que los valores de Z igual a 2, 8, 20, 82 y 126 son núcleos completamente estables, ¿ya? Los núcleos que no son estables se les conoce como núcleos, como isótopos, ¿ya? Entonces, si ustedes ven en la tabla periódica, el número 2 corresponde al helio y el número 8, a ver si se acuerdan. ¿Al Yo porque oxígeno? lo acabo de ver, ¿verdad? Dime. ¿Oxígeno? El oxígeno, exactamente. Bueno, y están estos dos. Este 126 creo que no hay átomos con un número atómico de 126. Creo, si no me equivoco. Pero ustedes pueden ver ahí en la tabla periódica que hay un número atómico de 126. Si no, pues no hay problema. Ya estos dos ya no me acuerdo. No sé si tienen ahí una tabla periódica, pueden ver el 20 Ahorita, aquí. ¿Cómo? ahorita checo. Ajá. Ven ahí el 20 y el 82. Calcio 20, ¿Ok? 82 plomo. ¿Cuál? Plomo 82. Plomo 82. Va, entonces son los que se consideran estables, ¿verdad? Ya. eh, por el modelo de capas eh, de energía en el núcleo, ¿verdad? Entonces, hay una gráfica que ustedes van a ver muy seguido en este curso, ¿verdad? Y en algunas publicaciones, y es la gráfica que me está relacionando el número de neutrones con el número de protones. ¿Ya? Si yo divido el número de protones, el número de neutrones entre el número de protones, donde son exactamente iguales para ese núcleo, entonces me va a quedar más o menos esta línea recta. ¿Ya? Así, esta línea recta. Aquí esta línea recta refleja un Z igual a N. ¿Ya? Es una pendiente de sería de 1, ¿verdad? Una pendiente de 1 acá. ¿Sí? Bien. Pero en la naturaleza lo que vamos a tener es esto. Y esta línea que tenemos aquí se le conoce como una línea de isótopos estables. Ya, esta es la línea de isótopos estables. Fíjense que para números atómicos pequeños, esa línea coincide con el hecho de tener la misma cantidad de protones y neutrones. Pero ya, por ejemplo, para 25, de 25 para arriba más o menos, de 20 digamos, de 20 para arriba, el número de protones, perdón, de neutrones es mayor que el número de protones. Voy a tener en el núcleo más neutrones que protones. Y a pesar de eso, yo voy a tener una línea de estabilidad en los protones. Esa línea de estabilidad no va a seguir el hecho de tener el mismo número de protones y neutrones, sino que va a seguir otras reglas, que ya les voy a explicar más adelante. Esta es una de las reglas que les decía de la diapositiva anterior, y es ver el número de protones y el número de neutrones en cada núcleo. Normalmente, si yo tengo un número de protones par, puede ser 2, 4, 6, 8, 10, o sea que sea cualquier número par, y un número de neutrones par también, voy a tener 165 isótopos estables. Miren. Si yo tengo un número par de protones, pero un número impar, voy a tener aproximadamente 57 isótopos estables.
Y si yo tengo el inverso, ¿verdad? Número de protones impar y número de neutrones par, yo voy a tener 53. Y si los dos son impares, solo voy a tener 6. ¿De acuerdo? Entonces los núcleos inestables o los isótopos inestables que vamos a manejar nosotros son bien pocos. Hay más isótopos estables que inestables. Los inestables son los que van a emitir energía o algún tipo de partícula. Y los estables, ellos van a estar tranquilamente, a menos de que no los molesten, ¿verdad? Si ya los molestan, pues ellos pueden reaccionar. Pero ellos pueden estar tranquilamente sin emitir ningún tipo de radiación. O sea que el hecho que le digan a usted que tiene un elemento que es un isótopo, no significa que ese isótopo es radioactivo. ¿De acuerdo? La estabilidad de las capas, ¿verdad?, que hablábamos anteriormente, están relacionados por algo que los matemáticos le llaman números mágicos. No sé si en física matemática 2, creo, o 3, ahí se sacan los números mágicos, ¿verdad? Me parece que sí, pero no estoy seguro. Sí, porque representa una serie. No sé si el licenciado Melgar les dio esa materia, ¿no? Física Mate 2. No, él no. Sí. A mí no. ¿Quién te la dio a ti? Eh, Ya te olvidó. el Dick se ¿Ah? llama Ruperto, creo que se llama. Ah, Ruperto te la dio a ti. Sí. Sí, bueno, lo que pasa es que ahí hay una parte donde ven series, ¿verdad? Las series que convergen. ¿Sí? Sí. Entonces en esa parte donde se ven las series de convergencia hay una serie que da los números mágicos. Y los números mágicos aparecen en muchas cosas en la naturaleza, ¿verdad? Creo que los caracoles también responden a eso, ¿verdad? En los números mágicos. Pero hay un montón de cosas en la naturaleza que responden a los números mágicos y una de ellas es los núcleos estables. Y estos serían los números mágicos, ¿verdad? Y por lo tanto, estas son las tres condiciones que nosotros vamos a tener para tener mayor estabilidad en los núcleos, ¿no? Esas son las tres condiciones, ¿verdad? Ok. Como en el núcleo tenemos protones y los protones ya dijimos que tienen carga positiva, se da estas cargas positivas pueden provocar fuerzas de orden eléctrico, ¿verdad? A partir de la fuerza de Coulomb. La fuerza de Coulomb, si ustedes se acuerdan de física 3, es igual a K por la carga de una partícula por la carga de la otra entre la distancia de separación al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es fuerza de vector, verdad? Pero no vamos a hablar de la dirección del vector. Ahorita solo vamos a hablar de la magnitud. A partir de la ecuación de Coulomb, nosotros sabemos que a menor distancia de separación de las cargas, la fuerza crece. Y crece de manera cuadrática, ¿verdad? Es decir, si yo primero tengo las cargas separadas 1 metro y luego las reduzco a la mitad, ¿ya? Entonces la fuerza se va a hacer 4 veces más grande. O sea, que va haciendo más o menos el doble, ¿verdad? Pero como está abajo, crece, ¿verdad? Bueno, no es el doble, es el cuadrado, ¿verdad? Es el cuadrado. Si yo reduzco a la mitad, se hace 4 veces más grande. Si reduzco a 1/4, se hace 16 veces más grande. Entonces imagínense, en el caso del núcleo, lo cercanos que pueden estar los protones.
Lo más lejos que pueden estar es que haya un neutrón entre ellos, ¿verdad? Pero eso va a ser raro también. Quizás lo más cercano es que estén pegaditos, ¿verdad? Entonces, si están pegaditos, la fuerza de Coulomb es mucho más grande que si están separados. Entonces, ¿cómo se hace para que el núcleo se mantenga estable y no se desintegre, ¿verdad? Entonces, ahí es donde aparece la fuerza fuerte del núcleo, ¿verdad? Y la fuerza fuerte del núcleo es 100 veces mayor a la fuerza de Coulomb, ¿ya? La generada por Coulomb. Entonces, si es 100 veces mayor, entonces no importa, ¿verdad? Aunque yo tenga que la fuerza se hizo 16 veces más grande porque la distancia de separación de los protones se, se acercó a un cuarto de la distancia original, no importa porque la fuerza fuerte del núcleo es 100 veces mayor, lo va a mantener unido. Y así es como se consigue que el núcleo no se desintegre espontáneamente por la fuerza fuerte. Ahora, la masa del núcleo es menor que la suma de las masas de los nucleones individualmente, ¿verdad? Eso es porque hay algo que se le conoce como defecto de masa, no sé si ya lo habían visto. El Sí, defecto de masa, ¿sí? En física atómica y nuclear tuvieron que haberlo visto. sí. Entonces, lo que sucede es que hay una parte de la masa que se utiliza para mantener unidos a los nucleones en el núcleo. Y esa parte de masa que se utiliza se convierte en energía por la ecuación de Einstein que aparece aquí, ¿verdad? Ahí está. Y entonces es una energía de agarre, digamos, de ligamento. Así como la energía de ligamento de los electrones en el átomo, ¿verdad? Entonces hay una energía de ligamento que se le conoce como defecto de masa que aparece por la propia masa de los nucleones. Obviamente cuando desaparece el enlace, es decir, se fisiona el núcleo, ya, esa masa debe de regresar a donde estaba, ¿verdad? Porque los nucleones necesitan esa masa para subsistir, ¿verdad? ¿Ya? Ok, entonces vamos a tener esa, esa característica, lo que se le llama defecto de masa. Les voy a poner un video en la aula virtual para que vean cómo se calcula el defecto de masa. Aquí vamos a hacer un ejemplo también, pero ahí va a aparecer un poquito más explicado de otra manera. ¿Ya? Ok, como la masa y la energía por Einstein ahora se pueden relacionar, yo puedo relacionar entonces la UMA, ¿ya? O el Dalton, como se le llame, con la energía. Y entonces resulta que un UMA es igual a 931 megaelectronvolts, ¿ya? Estas unidades hacen que podamos representar la masa de electrón en unidades de energía. Y si se acuerdan, esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? La masa del electrón en unidades de energía es de 500 keV, ¿verdad? O 511 keV. O .511 MeV. Acuérdense que el M es 10 a la 6, ¿verdad? Y el keV es 10 a la... Bueno, el K debería ser. Es 10 a la 3. ¿De acuerdo? Bueno, veamos un ejemplo. Por ejemplo, el átomo de carbón, o el carbono, ¿verdad? El átomo de carbono, 12. Él tiene 6 protones y 6 neutrones. Entonces, si acordamos de las diapositivas anteriores, cuánto era la masa de un protón, la masa de un protón es 1.00727 UMAS. Si lo multiplicamos por 6, nos va a dar este valor. Por favor, hagan esa operación ustedes para corroborar que yo no me he equivocado. Y luego, para el caso de los neutrones, ¿se acuerdan que los neutrones tienen más masa que los protones? Sería de 1.00866 UMAS
multiplicado por 6 me daría 6.05196 UMAS. Si sumamos esto con esto me va a dar 12.09558 UMAS. Eso da. Carmen es la de la calculadora, ¿verdad? Sí, eso da. Eso da. Ok, perfecto. Sigamos entonces. Entonces, la masa de los 12 nucleones me va a dar esto. Pero si nosotros buscamos la masa del núcleo de carbono, me queda esto. Ya. De ahí es donde viene el UMA, ¿verdad? Y entonces me queda 12. Quiere decir que si ustedes se fijan, hay una diferencia de masa, ¿verdad? Entonces si yo resto la masa del núcleo ya como núcleo, menos la masa de los 12 nucleones que tengo en el núcleo del carbono, me sale faltando esta cantidad de masa. O sea, es un déficit de masa. ¿Qué se hizo esta masa? Esta es la masa que se convirtió en energía y que mantiene unido a los nucleones en el núcleo. ¿Ya? Fácil, ¿verdad? Esto se va a repetir. Usted lo puede hacer con cualquier núcleo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo en el examen les pregunto que lo hagan para el de silicio, el que tenga tabla periódica ahí, dígame cuántos protones y cuántos neutrones tiene el silicio. Silicios son 7 y 7. 7 y 7, ok. Sin querer me fui al siguiente del carbono, ¿no? Ok. Entonces, pueden hacer exactamente lo mismo, pero igual lo pueden hacer para el hierro, para el magnesio, para el manganeso, para cualquiera. Siempre va a haber un déficit de masa. Ahora, ustedes pasen eso para cualquier átomo como ejercicio, ¿verdad? Les quedaría bien antes del parcial, ¿verdad? Así que traten de hacerlo para varios átomos. Ya en esta parte de su carrera ya no es tan indispensable poner ejercicios. Usted solo se puede generar los mismos, sus propios ejercicios. Eso significa que usted va avanzando en el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Ya no es indispensable o no, quizás no es esa la palabra, ya no es, digamos, mandatorio estudiar haciendo ejercicios y que esos ejercicios se los proporcionen, sino que usted puede crear sus propios ejercicios para estudiar, ¿verdad? Entonces usted agarra cualquier átomo y trata de hacer lo mismo y encuentra el déficit de masa. Ahora, quiero que haga un ejercicio con el silicio, por ejemplo. ¿Cuál es el que le sigue al silicio? Al silicio le sigue el fósforo. Vale, lo pueden hacer para esos dos. Y si se quieren, agarren uno de los de más arriba, por ejemplo, el oro. El oro tiene bastantes, ¿verdad? ¿Cuántos tiene? 79. Ajá, va. Y entonces hagan lo siguiente, fíjense. Dividan, bueno, pasen esa UMA a electron volts o mega electron volts a partir de esta diapositiva. Miren, escriban por ahí en su cuadernito o no sé. Un UMA es igual a 931 MED. ¿Ya? De esa manera van a pasar los UMA que les da en el déficit de masa a energía, porque realmente se han convertido en energía. El déficit de masa es energía. ¿Me entienden esta parte? Sí. Sí. Ok, perfecto. Y entonces, ustedes, hagamos ese ejercicio aquí, inmediatamente aquí. Pasemos esto, punto 0.9558 a mega electron volts. ¿Cuánto da? Yo
dijo que un UMA era 1.66 por 10 a la menos 27, ¿verdad? Kilogramos. No, 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 no. Lo vas a pasar a energía, ¿no? No Ah, lo vas sí, a pasar a energía. masa. Es 931 MED. Un O UMA. sea, lo vas a pasar a MED. Ok. ¿Cuánto da? $88.98498. 900, ¿cuánto era un UMA? 931 MED. MED, ¿verdad? 8.89 megaelectronvoltios. Ah, no, Exacto. 889 megaelectronvoltios. Perfecto. Ahora, y esa es, digamos, la energía que se utiliza para mantener a todos los nucleones, ¿verdad? Pero, ¿cuánto sería la energía que se utiliza por cada nucleón en el núcleo? Sería esa cantidad que hemos encontrado. ¿De cuánto es, Carmen? 889 electronvoltios. Ok, ese es el total, ¿verdad? Pero ¿cuántos nucleones tengo en el carbono? 12. 12, entonces dividámoslo entre 12 y esa va a ser la energía que le corresponde a cada núcleo, a cada nucleón. ¿Cuánto da? 74 megaelectronvoltios. 74, no es 7.4. Sí, 7.4. Ah, sí, Es que, 7.4. es que a mí me da 88 la energía. 88 te da a ti. Ajá, convertido ese déficit de masa a energía es 88.9. Ah, sí, va. Eso entre 12. Ajá. 88.9, ajá. Después 88. Eso da Ah, 7.41. ¿no? Casi 7.5, ¿verdad? Y eso, si usted lo hace para el silicio, si lo hace para el oro, ¿cuál me dijiste que era el otro? Fósforo, ¿va? Sí. Si lo hace para el fósforo, le va a ir dando el mismo valor. 7.4, 7.5, por ahí va a andar el mismo. Siempre va a andar el mismo valor. Eso hace más válida la idea de que hay una, digamos, una fuerza fuerte que mantiene ligada a todos los núcleos y que va a ser diferente en total, ¿verdad? Si yo tengo más nucleones, yo necesito más fuerza, ¿va? Porque tengo más nucleones, entonces tengo que activar una más. Es decir, dicho de otra manera, ¿va? Para el siguiente tendría, creo que un neutrón más y un protón más, tendría que multiplicarlo por 2, sería como 14, ¿va? A esos 88 le voy a sumar como 14 y eso le va a dar en el siguiente. Más o menos, ¿verdad? Más o menos por ahí va a andar. No sé si me entienden. Sí. Sí, ¿Sí? creo que sí. Sí, va. Es válido que no me entiendan porque yo sí he hecho ese ejercicio, ustedes no, entonces yo les sugiero, les recomiendo, ¿verdad? Que hagan ese tipo de ejercicio para que vayan aclarando estas cosas, ¿verdad? Porque a la hora del parcial, pues, eh, va a ser bien fácil resolver los ejercicios que se le planteen si usted tiene bien claro todas estas cosas, ¿verdad? Va, entonces, lo que hizo Carmencita está ahí, ¿ven? Y Oscar también lo hizo. Ah, multiplicamos 931 por el defecto de masa en el carbono, nos dio 89, y luego lo dividimos entre los 12 nucleones y los dio 7.4, ¿verdad? Más o menos 7.4. ¿Ya? Eso se va a repetir, como les digo, para todos los núcleos. Si ustedes lo hacen para el silicio, lo hacen para el fósforo, lo hacen para el magnesio, se va a repetir lo mismo. ¿Ya? Este valor que les va a ir dando acá va a tener casi el mismo valor.
7.5, va a andar en algunos, en otros como 7.45 y así. Pero va a dar casi lo mismo. ¿De acuerdo? No importa si son isótopos, ¿verdad? Ah, si son isótopos es otra cosa. Háganlo con los núcleos, eh, digamos, originales, ¿verdad? Los que se suponen que no son isótopos, pero los que están en la tabla periódica, pues. Esos son los que no son, bueno, sí son isótopos, pero no les quiero contar todavía esa historia. Ya. Son los elementos de la tabla periódica. Eso, a esos agarren. Con eso es suficiente. ¿Ya? Bien, eso va a provocar lo siguiente, fíjense. Y si ustedes, por ejemplo, se ponen a hacerlo para todos los átomos de la tabla periódica y los empiezan a graficar a partir de la energía de enlace por nucleón y el número de masas, les va a quedar una gráfica más o menos así. Significa que al principio los átomos con número de masa pequeño van a tener valores por acá. Pero fíjense, el de nosotros, ¿cuánto nos dio? Nos dio 7.4, ¿verdad? Sí. O sea que está por aquí, ¿verdad? Si nosotros seguimos, va a seguir aumentando, va a andar por acá. Va a llegar a un valor máximo por estos núcleos de aquí. Y luego va a empezar a decaer un poquito más lento. ¿Ya? Entonces, en el rango de, digamos, de 40, no, sí, como de 40 entre 65 tal vez, quizás más, va hasta 80, casi no cambia el valor y es el valor más grande que vamos a tener. Pero después empieza a decaer de nuevo. ¿Sí? Estos tienen un comportamiento extraño, ¿verdad? Realmente deberíamos de tener esto por aquí así. Pero no es así, ¿verdad? Sino que se viene desde aquí abajo, se va hasta aquí arriba. Por ejemplo, para el hidrógeno no tendríamos defecto de masa porque el hidrógeno pues es solamente un neutrón, ¿verdad? Perdón, un protón. Pero ya para el deuterón y para el tritio sí. Entonces esos tienen comportamientos bien extraños, les va a salir bien bajito el valor de la energía por el defecto de masa. ¿Sí? Pero una vez agarramos avión, ¿verdad? Por ejemplo, con el carbono que está por aquí, ¿verdad? ¿Ya? Entonces ya los valores se van haciendo casi todos parecidos. ¿De acuerdo? Ok, hablemos entonces ahora de la fisión nuclear. La fisión nuclear es digamos, es el proceso en el cual un núcleo original se transforma en dos núcleos distintos. ¿Ya? Pero lo que vamos a tener presente es que el número de nucleones en totalidad va a mantenerse constante. Entonces, ustedes pueden notar, por ejemplo, acá, ¿verdad? Que yo tengo un núcleo de uranio 235, que es un elemento altamente radioactivo, ¿verdad? Si yo ese elemento radioactivo, urano 271, lo bombardeo con neutrones lentos, ¿ya? Lo que me va a producir es kripton y bario, ¿verdad? Me va a producir estos dos núcleos. Si yo sumo estos dos, este valor y este valor, que va a representar, este valor va a representar el número atómico. O sea, si buscan en la tabla periódica, el kripton es el 92, el número atómico.
Búsquenlo, por favor. Sí, ese es. Y el bario es 141, ¿verdad? Entonces, si usted suma 141 más 92, ¿cuánto le va a dar? $233. Hacen falta 2 protones, ¿verdad? Para que sea 235. ¿Se fijan en eso? Ujú. Esos 2 protones están aquí, en esta parte. Lo que pasa es que esos 2 protones se pueden convertir en otro tipo de energía y ya no van a salir como protones, sino que con otro, por ejemplo, la radiación gamma, por ejemplo, ¿verdad? Así como cuando se aniquilaban dos, el protón, el positrón y el electrón, ¿verdad? Entonces algo parecido puede pasar en el núcleo. Vamos a ver eso en detalle más adelante, pero este es lo que quiero que observen son 2 cosas. Primero, que el núcleo de uranio se desintegró en 2 núcleos distintos. A eso le vamos a llamar fisión. O sea, es como cuando algo tiene una fisura, ¿verdad? Si tiene una fisura es como que se está queriendo quebrar, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Sí. Entonces, de ahí viene la palabra fisión nuclear. O sea, lo que hay es un desdoblamiento del núcleo en 2 núcleos nuevos, que son esos 2 núcleos normalmente más con un número atómico más pequeño que el original. ¿Ya? Eso es provocado por el bombardeo de neutrones lentos. ¿Ya? Lo interesante de todo esto es que ustedes van a tener acá 3 neutrones. Pareciera que esto no sería ningún problema, pero estos 3 neutrones pueden hacer lo mismo que hicieron esto con otros átomos de uranio, ¿verdad? Y entonces la fisión de un solo átomo de uranio libera 3 neutrones que pueden provocar, claro, eso depende también de la sección transversal, ¿se acuerdan de ese concepto? Sí. Pero ellos tienen la probabilidad de chocar con 3 núcleos de uranio y entonces de la fisión de un núcleo yo puedo tener la fisión de 3 núcleos más de uranio. ¿Ya? Ahora, si yo tengo 3 núcleos más de uranio, cada uno me va a liberar otros 3 más. O sea que voy a tener 9, ¿verdad? Más los 3 que ya tenía, 12, más el original, 13. ¿Ya? Sí. Simplemente de 2 fisiones se dieron 13, digamos, 13 reacciones. Pero obviamente cuando yo tengo una muestra de uranio a 231 no voy a tener 3 átomos de uranio, voy a tener un montón. Entonces lo que va a producir eso es que cada vez se va a ir fisionando más y más núcleos. Hasta ahí creo que no habría ningún problema siempre y cuando ignoremos esta parte, ¿va? Pero esta parte no la podemos ignorar. Esta parte es la energía liberada. Aquí dice que la energía aproximada que se libera en cada fisión es de 200 megaelectronvolts. Imagínense. Y si yo tengo 13 procesos de fisión, voy a tener 200 multiplicado por 13. Ya se me hizo grande, ¿va? Y entonces a eso es lo que se le conoce como reacción en cadena. ¿Ya? Las reacciones en cadena pueden ser reacción en cadena descontrolada, y lo que va a provocar la reacción en cadena descontrolada es lo que se le conoce como bomba atómica, ¿ya? La que se lanzó allá en Japón en la Segunda Guerra Mundial y que siguieron lanzando para hacer pruebas los gringos, los franceses,
los rusos, y no sé, los británicos también, ¿verdad? Y no sé qué otras naciones más. Y siguieron haciendo pruebas. Provocando, digamos, una superioridad militar más grande, obviamente, que la capacidad de soportar de la Tierra, ¿va? Entonces, ese es un problema de tipo político, ¿verdad? Que no lo vamos a hablar acá, ¿verdad? Pero esa es una de las cosas que se pueden obtener en una reacción en cadena descontrolada. Sin embargo, también podríamos tener reacciones en cadena controlada, es decir, yo controlo la cantidad de energía liberada y por lo tanto, para controlar la cantidad de energía liberada, debo de controlar el número de fisiones que voy a tener. Si yo logro eso, entonces lo que voy a tener es un reactor nuclear. El reactor nuclear libera energía de manera controlada. ¿Cómo podemos hacer eso? Simple. Buscamos, creo que el boro es el que hace que se absorban neutrones. Y entonces yo pongo boro ahí, en medio de estas reacciones, y entonces los neutrones liberados son atrapados por el boro, y no todos provocan más reacciones. ¿Ya? Y entonces cuando los neutrones son absorbidos por el boro, yo puedo controlar la energía liberada. Y eso sería una reacción, un reactor nuclear controlado, o una reacción en cadena controlada. Ok, eso que acabo de explicar es esta parte, ¿verdad? Bien, sigamos. Ok, entonces veamos qué es un isótopo. Un isótopo va a ser un elemento químico que tiene el mismo valor de Z, pero diferente valor de neutrones. O sea, tiene el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. ¿Qué significa eso? Que los isótopos todos van a ser de la misma, del mismo elemento original. Si yo hablo del carbono, entonces un isótopo del carbono es el carbono 14. Este es el más famoso de todos los isótopos del carbono, el carbono 14, porque se utiliza para procesos para ver qué tan antiguas son algunas piezas arqueológicas, ¿verdad? Ustedes han escuchado hablar de eso, ¿verdad? Sí. Entonces el carbono 14 es el más famoso de todos estos. Todos los elementos tienen isótopos, todos. ¿Ya? Pero la característica que ustedes van a ver es que tiene el mismo Z, por eso es el mismo átomo. Es una característica importante. O sea, el carbono creo que tiene 7 isótopos, si no me equivoco. Lo pueden googlear ahorita. Ponen ahí isótopos del carbono y les van a aparecer todos los isótopos de carbono que existen en la naturaleza. Creo que son 7, si no me equivoco. ¿Ya? Y si son más, pues no me extrañaría. Ahora, lo diferente entre un isótopo del mismo átomo con otro va a ser el número de neutrones. El original va a tener 6 protones y 6 neutrones, ¿verdad? ¿Sí? Pero para que siga siendo carbono, debe tener siempre 6 protones. Pero para que la suma me dé 14, ¿cuántos neutrones debo de tener? 2 más. 2 más, ¿verdad? O sea, 8. 8 neutrones. 8 neutrones y 6 protones. Y eso me va a dar 14. Creo que hay un carbono 15, si no me equivoco. En ese caso voy a tener más neutrones. Voy a tener 9 neutrones. Pero siempre
6 protones. ¿Se capta la idea? Sí. Ok. ¿Usted, Carmencita? Sí, también. ¿Verdad? Fácil, ¿verdad? Luego vienen los isótonos. Los isótonos, la característica principal es que van a ser átomos distintos. ¿Por qué van a ser átomos distintos? Porque el Z es diferente. Y si el Z es diferente, son átomos distintos. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la característica que los hace isótonos? Que tiene el mismo número de neutrones. ¿Ya? Y eso sucede con el tritio y el helio. El helio tiene 2 neutrones, el tritio también tiene 2 neutrones. Entonces el tritio y el helio son isótonos. ¿Ven por qué es importante tener a la mano una tabla periódica? Por este tipo de cosas. Sigamos entonces. El isóbaro. El isóbaro tiene igual masa atómica, es masa atómica, pero diferente número de neutrones y número de protones. Se ve el mouse, ¿verdad? Sí. Sí, va. Ok. Como tiene diferente Z, son diferentes átomos. Mire, oxígeno y este es flúor, ¿verdad? No, Sí. Sí, flúor, flúor. flúor. Este, este se utiliza mucho en medicina nuclear. Pero eso se ve más adelante, mucho más adelante. Pero bueno, la característica es que son átomos distintos. Ahora, fíjense, la masa atómica es de 18 para los dos. Obviamente, uno de estos no es el átomo original, porque la masa atómica en la tabla periódica, si ustedes se fijan, va a ser diferente para cada átomo, ¿verdad? Y entonces, ¿de dónde saco yo que el flúor y el oxígeno tienen la misma masa atómica? Y es porque si no me equivoco, el oxígeno es un isótopo del oxígeno. Porque el oxígeno original debe tener 16, si no me equivoco, ¿verdad? Como masa atómica. Sí, creo que sí. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, como uno puede pensar y dice, bueno, si este es 16, ¿por qué le han puesto 18? Este 18 se lo han puesto porque este es un isótopo del oxígeno. Entonces los isóbaros van a ser así, van a ser igual, van a tener esa característica, que tienen la misma masa atómica. Entonces, eso es indispensable. Pero una de las cosas que ustedes tienen que ver es que uno de los dos átomos, sino que los dos, van a ser isótopos del átomo original. ¿Me entienden? Sí. Y eso es lo que los va a hacer isóbaros. ¿Ya? Nunca, nunca van a tener dos isóbaros de los átomos estándar que aparecen en la tabla periódica. Nunca los van a tener. Jamás. Tiene que ser al menos uno isótopo. Si uno es isótopo del átomo original, entonces es posible que yo tenga un isóbaro. ¿Me captan esa idea? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Y el más fácil de todos, bueno, realmente los dos amarillos son los más fáciles. Estos confunden un poquito. ¿Ya? Pero los más fáciles son estos. Porque el isótopo igual Z significa que va a ser el mismo. Una manera de identificarlo es que debe de ser el mismo elemento. ¿Ya? Carbono, carbono, oxígeno, oxígeno, y así sucesivamente. Lo mismo ocurre con los isómeros. En los isómeros, usted, fíjese bien, el Z es el mismo. Si el Z es el mismo, va a ser el mismo elemento de la tabla periódica. Y va a ser el mismo N. ¿Sí?
Pero lo que va a ser diferente es el estado de energía nuclear. Normalmente a esos isótopos se les llaman metaestables, porque realmente son isótopos. ¿Sí? Porque emiten energía. O sea que los isómeros son isótopos también. Por esta característica, ¿ves? O sea, un isómero puede ser isótopo, pero un isótopo no necesariamente va a ser isómero. ¿Ya? Vale. Espero no haberlos confundido con eso último que les dije. El ejemplo de isómero es este, ¿verdad? Pero hay muchos más, sí, ejemplos. Este elemento se le conoce como tecnecio y es un elemento hijo del molibdeno, del isótopo de molibdeno. El molibdeno decae a tecnecio. Tecnecio metestable, este es el metestable, el que lleva esa M pequeña, esa M viene de metestable, y eso lo convierte en isómero. Y emite radiación gamma, o beta creo que es la que emite, no recuerdo muy bien, beta creo que es. Emite beta, y decae a este núcleo que es el núcleo estable del tecnecio. ¿Ya? O sea, de tecnecio a tecnecio, lo mismo. Tengo el mismo Z. ¿Ya? El cobalto también hace lo mismo. El cobalto es isómero. El cobalto 60 es isómero. Y hay otros más, ¿verdad? Que van a ir apareciendo en algunos ejercicios que les vaya dejando. Espérenme que me salí de la presentación. Uy, pero me perdí. Ah, que me salí porque ya se terminó. Quiero ver. Ah, sí. Ya terminamos, chicos. Ya faltaba poquito tiempo. No sé si están escuchando que están avisando algunas cosas aquí en mi pueblo. Sí, así escuché. Voy a quitar la grabación.